Bueno, es una carta que Tobin escribe a partir de un artículo que salió ahora a principios de junio de este año, donde se habla, es como que analizan varios estudios, varios ensayos controlados aleatorizados, pero que hacen como un análisis secundario de los datos que se habían recogido en esos estudios. Entonces él manda una carta como diciendo que su opinión al respecto de este estudio. Destronar a los 6 mililitros kilo en el escenario del distrés, ¿sí? Como que revalúa todo la conducta de esos mililitros kilo. Este es el estudio. Es de Goligier. El efecto de los bajos BT en la mortalidad, en el distrés, tiene más que ver con la elastancia que con el bajo BT. ¿Sí? A partir de este es el que Tobin escribe la carta informando o dando su opinión al respecto. Les digo un poquitito de este estudio como para que sepan por qué dijo todo el resto y eso. Se basa como que la lesión inducida en el ventilador por el distrés se determina como causal del driving pressure en lugar de un bajo BT, como tanto estamos viendo de que el BT protectivo y todo. Perdón chicos, ¿cómo puedo sacarlos a ustedes que me tapan una parte de la pantalla? Arriba tenés una rayita que es para minimizar, Lili. Ahí está, esperá, sí, pero no me aparece, por eso quiero ver, ahí está, listo. Me fui mucho. Bueno, en este estudio hicieron eso, analizaron 5 estudios, 5 ensayos controlados aleatorizados, se hicieron análisis secundario, vieron que la lesión inducida por el distrés se determinaba como causa al drive pressure en lugar del BT. Entonces, por lo tanto, inducen que el efecto de la ventilación protectiva sobre la mortalidad varía según la elastancia del sistema respiratorio. Habla que las estrategias de ventilación protectiva en el distrés se deberían apuntar más a la driving pressure que al BT protectivo en sí. Entonces tomarían como que la driving pressure sería una medida de control en las presiones aplicadas sobre la vía aérea para prevenir el daño asociado a la ventilación mecánica. ¿Sí? Este es el estudio más que nada que se basó, el cual Tobin da como una carta y escribe al respecto. Vuelvo a repetir, en el estudio este de Golier, en la ventilación mecánica, deben seleccionar el BT no en base a los mililitros kilos, sino a la presión de distensión del pulmón, driving pressure. Es la misma conclusión que Tobin llegó hace 20 años atrás, cuando había salido el estudio del ARNET, donde recomendó que se apunte un BT pensando en la presión meseta y no pensando en los mililitros kilos del BT protectivo en sí. Entonces, le da pie para que empiece a hablar, que esto ya lo presentó mucho antes, es más, hay una parte que hasta es cómica porque pide disculpas porque en ese tiempo no se le entendió lo que él quiso decir y pasaron 20 años y todavía se sigue reevaluando todo este tema. El BT se debe personalizar en términos de la presión plató, que es la variable fisiológica, que es la que me podría hablar de en qué condiciones se encuentra ese paciente para recibir ese BT. No obstante, siguió diciendo que desde aquel tiempo del estudio del ARNET se promovió el uso de 6 mililitros kilo, que nunca se demostró que fuera 6 superior a 11. O sea que bastante fuerte lo que tiró. Como que sigue insistiendo en que la ventilación personalizada es la que sería hoy en día el motor y no poner un número al BT y decir que este es superior al otro, cuando se está hablando de que tiene que ver más la mortalidad con la elastancia del sistema que con el BT en sí. Dentro de lo que dice, habla de que se ignora la variable fisiológica de la plató, que indica, sería como, me está indicando cómo estamos a nivel alveolar, cómo están las presiones, el volumen. Entonces, asemeja esto o lo compara con un paciente que tiene un ACV, por ejemplo, asociado a la hipertensión. Entonces, que si yo en la terapia antihipertensiva me baso solo en el tratamiento de la dosis de miligramos de medicación y no le controlo los cambios de presión arterial que le va a generar, estaría en lo mismo. No puedo basarme en que el BT es este cuando tengo que mirar todo el contexto en donde se está aplicando ese BT. Otro de los puntos que hice, que nuevas revisiones o recomendaciones están recomendando más bajo todavía, 4 mililitros kilo. Y lo justifica diciendo que habla de BT son antinaturales.
Da el ejemplo de un paciente de 70 kilos, que si yo lo llevo a un peso predicho 70 kilos, lo llevo a 4 mililitros kilo, tendría que ventilar a este paciente con 280 mililitros de BT. Este paciente que tiene una inflamación en sus pulmones es un paciente críticamente enfermo, o sea que si yo a este paciente lo someto a un BT protectivo cuando su fisiología o la fisiología de la patología que está cursando lo va a llevar a hiperventilar, lo va a llevar a disnea, lo va a llevar a aumentar el impulso respiratorio, para poder sostener este BT de 280, el paciente va a estar peleando contra lo que el mismo cuerpo lo lleva. Para lograrlo, vamos a tener que dar grandes dosis de sedantes, relajantes, de analgésicos. Entonces, hasta... Fausti, estoy en clase. ¿Hola? Ah, bueno. Emite la opinión de que de repente, por la gente, más que nada ellos, que ventilaron con 40 décadas de ventilación mecánica, que se está como derrumbando un poco lo que pregonizaban de que era el uso cuidado, que se reevalúe de los bloqueantes neuromusculares, y que ahora se están encontrando de que pasan 15 días a lo mejor y el paciente está bloqueado para sostener estos BT de 4 mililitros kilo. Las estrategias de ventilación en el distrés deben apuntar al driving pressure y no a un BT protectivo. Entonces, toman que la driving pressure sería una variable de la mecánica respiratoria que se asocia fuertemente a la mortalidad en estos pacientes con distrés. ¿Por qué la driving pressure? Me resume a muchas de las mediciones que me completan al paciente. Compliance del sistema respiratorio, PIC, BT, plató, es la suma de todos. Si vamos a la fórmula o si lo puedo tomar al pie de la cama, no necesito gran instrumental para hacerlo, es la fórmula plató menos PIC total o BT sobre compliance, cualquiera de las dos, y me involucra al paciente en conjunto y no solamente al BT. Pensando en la driving pressure, en estos pacientes el tamaño del pulmón es un pulmón chiquito, un pulmón limitado, baby lung, como decían, y que a partir de la elastancia yo puedo calcular ese volumen de pulmón. Entonces puedo pensar que la elastancia, en la compliance que ese paciente me está dando en las evaluaciones, puedo estimar qué me está pasando a nivel alveolar. Por lo tanto, cuanto menor sea la distensibilidad pulmonar, ese BT que yo le programe va a ser el que me va a cambiar el cambio de la presión pulmonar. O sea, es lo que debo controlar. No puedo basar como que el único parámetro que hay que sabemos que mejora en estos pacientes es el BT, cuando es el contexto donde ese BT es colocado, ¿no? Niveles altos de driving pressure se asocian a un peor pronóstico y los niveles más bajos se asocian a un mejor beneficio para el paciente, los cuales yo lo puedo controlar, lo puedo modificar. Existen estrategias para que yo pueda regular este driving pressure, qué sé yo, entre disminuir el BT, adecuar la frecuencia, optimizar el nivel de PIC. Y hoy en día considerar la posición prono como una homogenización de las presiones también dentro del pulmón, que me va a facilitar también ventilarlo a ese paciente. Llegando a lo que en conclusiones quiso decir es que sería imprudente realizar un estudio basado en que yo busque un número que me represente el BT, me represente la plató y hasta la driving pressure en sí, buscar un número cuando existen muchas limitaciones, tanto técnicas para medir las presiones para que sean fieles a lo que estoy midiendo, más que dependo de las propiedades elásticas de ese pulmón y de esa pared torácica que yo estoy ventilando, y sin pensar si hubiera patologías previas que me condicionaran a un tipo de paciente. Entonces, considero imprudente hablar de solo un número para que me refleje cómo tengo que ventilar a este paciente. Y a su vez, insta a que muchos de los coautores de Golgier, que son autores de guías recientes para el manejo del distrés, les recomienda que no basen que el volumen corriente en objetivo en el distrés, que es de 6 mililitros kilo como el que pregonizan, es un objetivo no fisiológico. Entonces es como que a través de esta carta como que insta a que revé todo lo que él ya había visto y como que intenta que se evalúen nuevos estudios o nuevas cosas, pero que apunten a la totalidad del paciente y no a marcar como un parámetro del que
guíe su ventilación. Hasta acá, más o menos, es lo que les quise contar. A mí lo que más o menos esto me trajo, me viene a la mente, es como que todos esperamos la receta, ¿no? Como si fuera, voy a cocinar y voy a decir, necesito poner esto, tantos gramos de esto, tantos del otro, tanto del otro, y lo que está llamando la atención es decir, busquemos el personalizar la ventilación mecánica a ese paciente y que destronar, como dijo, a los 6 mililitros kilo, en el sentido de que hay pacientes que a lo mejor los podemos ventilar con un poco más. Hay pacientes que no, que vamos a tener que ir necesariamente a más bajo, pero como que personalicemos y que no busquemos la receta perfecta para estandarizar a todos los pacientes y que todos sean iguales. Y otra de las cosas es que me da la importancia esa de estar al lado del paciente y de ponerme al lado del respirador y evaluarlo y tratar de buscar lo que mejor me sirva para él y no volver a decir, como en un lugar, bueno, las recomendaciones, ¿no? que yo leía que decía, recomendaciones 6 mililitros kilo, por ejemplo, plató inferior a tal, posición prono, sí, tal cosa, alta frecuencia, no. Entonces como que están las guías, están las recomendaciones, pero es como que cada uno tendría que evaluar si para ese paciente es justo lo que él necesita, ¿no? Bueno, hasta ahí llegué.